Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Margarita, por acompañarnos. Bueno, ¿cuál es su criterio de esta normativa? ¿Va a ser beneficiosa? ¿Va a preservar los ahorros de los ecuatorianos o en su defecto, como mencionan ciertos miembros de cooperativas, esto más bien va a debilitarlas? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Verónica. Buenos días a usted y a todos quienes acompañan este espacio. Yo creo que para poder entender lo que esta norma significa, lo que esta disposición décima primera significa, hay que hacer, en primer lugar, una reseña histórica de lo que es la evolución del sector financiero popular y solidario desde, en primer lugar, que la Constitución en el 2008 reconoce a la economía como social y solidaria, y dentro de esa economía determina que el sistema financiero nacional está compuesto, entre otros, por el sector financiero popular y solidario, en donde están las asociaciones mutualistas y las cooperativas de ahorro y crédito. Creo que ese es un arranque sustancial para entender lo que esto significa, porque luego la misma Constitución dice que cada uno de los sectores tendrá su propio supervisor. Y por eso en el 2011 se crea con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Qué significó este cambio? Que antes en el Ministerio encargado de lo social había una Dirección Nacional de Cooperativas, que era un órgano de fomento del cooperativismo, en donde se crearon todas las organizaciones que existían hasta ese momento, y había un segundo grupo de entidades en el sector financiero popular y solidario, que eran unas cooperativas que por mandato de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que se promulgó en el 94, el artículo 2 que se reglamentó en el 96, pasaron a control de la Superintendencia de Bancos. Es decir, que esto ya lo vimos y ya lo vivimos como país. ¿Y qué es lo que sucedió? Que un grupo, al mandato de ese artículo, las que hacían intermediación financiera con el público, es decir, las que tenían un nivel de riesgo más alto porque estaban en una instancia que no supervisaba y porque captaban recursos de terceros, tenían que pasar a ser supervisadas por el supervisor de los bancos. Pero esto era en el 94, en el 96. Luego cambiamos de constitución, creamos normativa, creamos un supervisor y todas las entidades pasaron a la gestión de las CEPs. Se han trabajado 12 años de control y supervisión, pero además se ha gestionado toda una estructura regulatoria y normativa. Y a esa gestión estructurada desde el supervisor se debe el enorme crecimiento que ha tenido el sector, porque ganó confianza, porque se consolidó, porque empezó a verse con ojos distintos, porque ya todas eran supervisadas y reguladas. Entonces ahora tenemos un sector financiero popular y solidario con más de 400 actores que representan un tercio del sistema financiero nacional. Y entonces empezamos una conversación de por qué, si hay cooperativas más grandes que los bancos, no se convierten en bancos. Y es una conversación que la tuvimos en distintos foros en la superintendencia por mucho tiempo. Y ahí, cuando a mí me planteaban como superintendente esta duda, yo siempre respondía con la misma repregunta, si es que cabe decirlo así. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer con los bancos pequeños? ¿Transformarlos en cooperativas? Esto no es un tema de tamaño, es un tema de naturaleza. Ahora, Margarita, justamente para ilustrar a nuestros amigos oyentes, hablemos de las diferencias entre una cooperativa y un banco. Un banco es una sociedad de capitales, eso significa que tiene unos accionistas y que sus decisiones se toman en función del bienestar de esos accionistas, y los espacios de gestión y de administración estratégica tienen relación con el aporte económico que esos accionistas han hecho. Una cooperativa es una sociedad de personas en donde todas las personas tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos, es decir, que cada socio tiene un voto sin importar su aporte, y que esos socios tienen la posibilidad de participar en los órganos de control y de gestión de la organización. ¿Se da eso? ¿Realmente todos quienes tienen su libretita en una cooperativa pueden
participar, realmente se da esa participación. Yo quisiera, Verónica, hacer solamente una aclaración antes, y es que creo que mucho de esto que pasa alrededor de las cooperativas tiene que ver con pensar que son pequeñas y para gente de poca capacidad. Y le digo porque usted dice tiene su libretita, y en realidad, si nosotros dividiríamos en quintiles las inversiones en el sector financiero popular y solidario, nos daríamos cuenta de que hay personas de todos los quintiles invirtiendo y ahorrando en las cooperativas y además solicitando crédito en esas entidades. Es decir, son unos actores perfectamente funcionales y que están posicionados en el sistema financiero, pero sus dinámicas son distintas porque son organizaciones de personas y no de capitales. La Asamblea General de Socios o de Representantes es el máximo órgano de decisión. De esa asamblea salen unos socios elegidos para conformar el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Cada cual tiene sus propias funciones, están determinadas en la ley, y la cooperativa además tiene un representante legal que es el gerente. Que hay diferentes dinámicas en función de cómo está organizada la cooperativa, por supuesto que sí. Que no todos los socios, y ahí hay que ser muy claros, están comprometidos con la cooperativa, es decir, van a las asambleas, saben quiénes son sus representantes, así pasa, pero esa es una realidad del Ecuador, no es una realidad del cooperativismo. Y esto tiene además un fondo que es importante mencionarlo, y es que hay más de 6 millones de personas vinculadas con las cooperativas. Entonces, las asambleas es cuando las organizaciones tienen una conformación en la cual la asamblea tendría más de 200 socios, tienen que ser de representantes. Entonces va a haber no hay una participación masiva de los socios, sino que son representados por quienes están en esa asamblea, y así se toman las decisiones. ¿Qué es el mejor modelo de gobierno de una sociedad que hace intermediación financiera? Eso no lo podemos juzgar. Lo que sabemos es que tenemos un sistema financiero que está integrado por distintas formas, y una de esas es la economía popular y solidaria. ¿Y por qué es importante llegar a esto? Porque parecería que esta transitoria hace relación a que es la forma la que pone en riesgo a los recursos de las personas, y por eso cambiar esa forma, es decir, dejar de ser cooperativa para pasar a ser una sociedad de capital, es lo que permitiría proteger los ahorros y los aportes de la ciudadanía, y eso en realidad no es así, porque son dos modos distintos de gestionar la intermediación financiera que no tienen nada que ver con que la una sea más riesgosa que la otra, o que la una garantice los recursos más que la otra. Interesante, amigos. 7:31 conversamos con Margarita Hernández, ella fue superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, y bueno, estamos hablando sobre este debate que se ha convertido en una polémica, es de si es que algunas cooperativas que por su tamaño, porque eso menciona la ley, la justificación, deben convertirse en bancos para precautelar la estabilidad financiera. Lo que menciona esta normativa y su justificación es que bueno, no tienen los mejores controles, tienen quizás controles muy laxos, y por eso deberían pasar al control de la Superintendencia de Bancos. ¿Y cómo vemos de esa justificación? ¿Qué pasa con los controles de las cooperativas? ¿Por qué incluyen esto? Yo, Verónica, puedo hablar solamente del tiempo en el cual yo estuve en la gestión como superintendente, y lo que le puedo decir con total y absoluta transparencia, no solo porque yo lo reconozca, sino porque se puede encontrar en documentos de organismos internacionales que hicieron las revisiones correspondientes, e inclusive en distintos foros en los que se discutió esto con otros actores del propio sistema financiero nacional. Y es que durante 6 años se hizo un esfuerzo por unificar la normativa para que todos los temas que tenían que ser regulados al amparo de las mejores prácticas de supervisión estén regulados y se apliquen en esas cooperativas, pero por supuesto entendiendo la naturaleza de las organizaciones y las brechas enormes que existen en el sector. ¿Por qué le menciono esto? Porque si bien tenemos 10 entidades en el sector financiero popular y solidario que tienen más de 750 millones de dólares en activos, es decir, son más grandes que muchos bancos privados en el país, también tenemos entidades que tienen menos de 5.000 dólares en activos. Entonces es imposible que se le exija a lo que se les exige a las más grandes a estas más pequeñas. ¿Qué sí hacen todas? Cumplen con un rol de inclusión financiera
de penetración de productos y servicios financieros en aquellos cantones con mayor pobreza y mayor ruralidad donde otros intermediarios financieros no llegan, ni la banca pública ni la banca privada, y permiten estructuras de ahorro y de crédito que redistribuyen los recursos. Y eso está demostrado en las cifras, es decir, captan ahorro donde hay mayor capacidad económica para llevar crédito a donde Claro. no existen esos recursos. Y eso no hay otro actor que lo haga. ¿Por qué lo hacen? Porque su naturaleza es distinta. No tiene que ver con la bondad de los administradores, no tiene que ver con la forma, tiene que ver con que este sector se gestiona a través de unos principios que son virtuosos en sí mismos, que son los de la economía social y que buscan equidad, por ejemplo, especialmente en temas de género, buscan apalancar los procesos productivos en los territorios, buscan mejorar las condiciones de vida de sus socios, buscan a través del respeto a la cultura soportar mejor los procesos productivos en las comunidades, y eso, como le digo, es algo que debe entenderse. Ahora, aquí en el artículo, y usted también lo mencionó, se habla de que habría que hacer un análisis de interconexión y riesgo sistémico. Y eso nos permitiría entender, sobre todo por la parte de riesgo sistémico, que estaríamos hablando de las más grandes. Pero la parte de la interconexión no nos queda clara porque no tiene nada que ver ni con la regulación ni con la supervisión. Interconexión en términos de las entidades financieras tiene que ver que haya correlación, es decir, depósitos o créditos entre unas entidades y otras, y las que mayor interconexión tienen no necesariamente son las más grandes. De acuerdo. En el sector financiero popular y solidario, quiero decir, es decir, hay cooperativas grandes sí, pero no las más grandes, que tienen gran cantidad de depósitos y mucha relación, sobre todo con las cooperativas más pequeñas en sus propias zonas de influencia. Entonces, ¿cómo se va a lograr este análisis de interconexión y riesgo sistémico? Es una gran interrogante frente a la aplicación de este artículo que no la podremos dilucidar hasta que no tengamos esta Junta de Regulación Financiera y Monetaria. Pero un tema adicional aquí es precisamente que el artículo continúa y dice que la finalidad de este análisis es proteger los ahorros y los aportes de la ciudadanía de las localidades. Así que habría que entender que hay un tema territorial que también va a influir en el análisis y, por supuesto, preservar estabilidad financiera, que ahí es donde entenderíamos nuevamente, atando con el riesgo sistémico, que hablaríamos de un componente de tamaño. Ahora, Margarita, al hablar de riesgo sistémico, ¿qué significa? ¿Qué nos quieren decir con esto? Son sistémicas aquellas entidades, sea cual fuere su naturaleza, que al tener un inconveniente, un problema financiero o no financiero, podrían impactar adversamente en todo el sistema. Ese es el riesgo sistémico. Entonces, por eso le mencionaba yo, por ejemplo, que en el Ecuador existen 10 entidades que tienen activos que superan los 750 millones de dólares y, por supuesto, cualquier cosa que suceda alrededor de esas entidades podría tener un impacto adverso en el sistema financiero. Si vamos un poquito más abajo, hay 13 que tienen más de 500 millones de dólares en activos en el sector financiero popular y solidario, y esas 13 cuando yo tenía a cargo la superintendencia, fueron para fines de supervisión y control ya catalogadas como sistémicas, tenían su propio plan de supervisión, regulación especializada, reuniones periódicas con todas las entidades para hablar de los temas que había que conversar con ellos, ¿no es cierto? Inclusive yo le voy a contar una anécdota que muestra lo que este proceso de supervisión técnica significó estando a mi cargo la superintendencia, y es que la primera vez que hicimos una reunión de entidades sistémicas, reunimos a las que en ese momento eran las 10 más grandes, estoy hablando del 2019, y con sorpresa yo me di cuenta de que los gerentes de las cooperativas no se conocían, mucho menos los presidentes. Y entonces esa reunión fue la ocasión ya no solo para discutir temas técnicos y regulatorios, sino además para que puedan esas entidades ver a sus pares y empezar a generar espacios de comunicación. ¿Por qué? Porque son sistémicas, tanto para su propio sector como para el sistema financiero. Esto fue evolucionando, las entidades siguieron creciendo. En este momento, al amparo de esa clasificación que teníamos
Mientras yo era superintendente, serían 13 estas, pero aquí cabe un análisis adicional. Estas son 3 entidades y el sector financiero privado tiene 24 entidades. Entonces estamos hablando de que de este análisis va a derivar un cambio importantísimo en la gestión de otro supervisor, sin que, sin desmerecer, ¿no es cierto?, las capacidades que en este momento tenga la superintendencia de bancos, va a haber un impacto importante porque es más de la mitad, si es que fuera ese el análisis, solamente el tamaño, y si es que partiríamos de los 500 millones de dólares. Si partimos de los 750, ok, son 10, sigue siendo un impacto importante. Entonces, eso también habrá que entenderlo y valorarlo el momento en que se gestione la normativa correspondiente y se empiece a aplicar el artículo. Si es que el tamaño es la regla, pero como vemos en la composición de esta disposición 11ª, hay otros elementos que están implícitos en lo que sería el análisis. Margarita, para ir concluyendo, a su criterio, ¿qué debería pasar con esta disposición que está en esta ley? Y también cree que al convertir ciertas cooperativas en bancos se debilitaría el sistema corporativo o por el contrario se fortalecería el sistema para precautelar los ahorros de la gente. Yo voy a empezar por la segunda pregunta, Verónica, muchas gracias, porque creo que el del fortalecimiento del sector es realmente un tema que hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque el sector hace lo que otros intermediarios financieros no hacen y, por supuesto, la capacidad de impacto de las entidades más grandes es muchísimo mayor que la de las entidades pequeñas. Entonces, decir esto fortalece el cooperativismo de ahorro y crédito, la respuesta es definitivamente no. Pero yo no siento que esta disposición 11ª esté encaminada a fortalecer el cooperativismo. Aparentemente de lo que se trata es de preservar la estabilidad financiera y proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía. Eso lo dice expresamente el artículo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que van a permitir esto? Eso lo tendremos que entender el momento en que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria emita la normativa y la Superintendencia de Bancos la aplique. Que dependiendo del tamaño de las entidades, el impacto en el sector va a ser enorme, ahí sí no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque vamos a retirar una porción importantísima de los socios y los depósitos que están ahora en las cooperativas y las vamos a trasladar al sector financiero privado. Con lo cual, esta diferencia de el uno es 1/3 del sistema financiero frente al otro, acabará pulverizándose, porque lo que nos va a quedar son entidades mucho más pequeñas que ya no van a ser tan representativas. Y probablemente lo que veamos después, y ahí paso a la primera pregunta que usted me hizo, ¿no es cierto?, es que cada vez la regulación y la supervisión de estas entidades que queden va a irse viendo con otros ojos, porque ya dije que el riesgo está acá, que lo que protejo está acá, que lo que tengo para ponerle atención está acá, y entonces retrocederíamos, porque lo que se ha ganado en estos 12 años de supervisión y control desde la SEPS es que todas unifiquen control, supervisión y gestión regulatoria. Pero si ya tengo mis ojos de protección sistémica y de los recursos y del número, etcétera, etcétera, acá, entonces probablemente esto vaya declinando. Y no hay que olvidar todos los problemas que ya tuvimos con entidades desreguladas y sin control en el pasado. Qué importante, gracias a Margarita Hernández, fue superintendenta de Economía Popular y Solidaria, y gracias por explicarnos, ilustrarnos sobre esto que, bueno, es un tema un poco técnico y bueno, bien que está aquí para explicarnos de mejor manera y poder entender esta disposición de la ley, que ya tiene sus demandas de inconstitucionalidad y veamos qué lleva todo esto. Gracias a Margarita por acompañarnos. Muchísimas gracias, Verónica. Solo le dejo nuevamente con esta cifra. Más de 6 millones de ecuatorianos participan del sector, personas individuales. Eso significa que el Ecuador tiene una vocación cooperativa y tal vez debamos replantearnos qué es lo que está pasando para que tengamos que recurrir a algo así, si es que efectivamente desde el análisis de lo técnico está sucediendo algo que nos lleve a tener que transformar la naturaleza de las entidades, porque esos 6 millones de socios eligieron ser socios de una cooperativa, no clientes de un banco.
Gracias, qué importante. Margarita Hernández, ex superintendente de Economía Popular y Solidaria. 7:43, tenemos que irnos a comerciales brevemente y volvemos para conversar de la nueva remisión tributaria también incluida en esta ley de integridad pública recientemente aprobada. Volvemos.